¿Un millón? ¿Miles de personas? Imagino que millones de personas. Alrededor de 655.000. ¿3 millones? Medio millón o más. 500.000. En el año 2021, alrededor de 590.000 personas murieron por consumo de estupefacientes, según el informe del Plan Nacional de Drogas. La gran mayoría de los decesos se produce por sobredosis, pero también se contabilizan enfermedades, accidentes y suicidios que están directamente relacionados con excesos de consumo. Según el Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos, el año pasado se produjeron más fallecimientos por sobredosis que en cualquier otro periodo de un año en la historia del país. Murieron más de 90.000 personas, un 30% más con respecto a 2020. A pesar de que el consumo mundial de estupefacientes se mantiene estable, sí se ha percibido un aumento desde la pandemia provocada por la COVID-19. En torno a 275 millones de personas consumieron drogas en 2020, en comparación con los 269 millones del año 2018. El por qué lo hice, no te podría decir eso, curiosidad, experimentación, lo hacían los mismos de mi grupo, y lo que sí puedo decir es lo que sentí, y que fue, digamos, lo peor que me pudo pasar, ¿no? Que fue una buena sensación, y esa buena sensación me anestesiaba ante una serie de emociones que yo tenía y pues sentía mucho dolor por una circunstancia que había ocurrido en mi casa y demás. Entonces, no tanto por qué empecé, sino que una vez empecé a consumir lo que me provocaba, que era, bueno, pues sensación de bienestar. Y por eso quise, bueno, no le vi ningún riesgo y seguí consumiendo durante mucho tiempo. Con respecto a España, según el Instituto Nacional de Estadística, 974 personas murieron en un año por consumo de estupefacientes. Un ritmo que no se había dado en las 4 décadas que cubre la estadística, que incluye los estragos de la heroína en los 80 y las drogas de diseño en los 90. Aparte, se registraron 50.035 admisiones para recibir tratamiento por abuso o dependencia de sustancias ilegales. Las sustancias por las cuales los pacientes nos demandan nuestros servicios normalmente son cannabis, alcohol y cocaína. En los últimos tiempos ha habido un aumento de demanda para tratamiento de ludopatía y nuevas tecnologías. La etiología es multivariable, desde los factores variables de personalidad, como la experiencia propia del sujeto, como factores genéticos. El peso de cada variable depende mucho de cada paciente, de las vivencias, de la parte genética y de ese perfil de personalidad. En un estudio dirigido por David Nutt, experto en neuropsicofarmacología y asesor de drogas del gobierno británico, concluyó que la heroína, el crack y la metanfetamina son las drogas más peligrosas para el usuario individual. En cambio, al contemplar también la variable social, las más dañinas son el alcohol, la heroína y el crack en ese orden. Bueno, teniendo en cuenta que la adicción pues, es una enfermedad y así está reconocida por la Organización Mundial de la Salud, pues nosotros efectuamos un tratamiento en el que trabajamos fundamentalmente dos vertientes con el paciente. Trabajamos la vertiente conductual, de cara a que vayan cogiendo todo lo que son los hábitos que han perdido en la época del consumo. Y por otro lado tratamos el aspecto cognitivo, puesto que una de las consecuencias del consumo de drogas pues, es precisamente eso, la pérdida de todas las habilidades cognitivas o la mayoría de las habilidades cognitivas. Según Proyecto Hombre, el alcohol continúa siendo la sustancia que genera una gran cantidad de demandas de tratamiento y junto con la cocaína suponen casi 3 de cada 4 ingresos. Bueno, yo creo que hoy en día en nuestra sociedad no hay una alarma social con el mundo de la adicción. Hace 30 o 40 años, con el tema de la heroína, hubo en España una alarma social. En el CIS fue la primera causa de preocupación de los españoles. Pero hoy en día no hay alarma social, pero hay un problema muy serio de adicciones. Hay mucha gente que tiene problemas con el alcohol, que tienen problemas con la cocaína, que tienen problemas con los porros, que tienen problemas con el juego. Es decir, pero no hay esa alarma social y eso es algo que es preocupante porque la familia que sufre uno de sus miembros un cuadro adictivo sufre mucho y lo pasan muy mal. Pero, ¿qué etapas existen en un tratamiento y cómo lo vive un paciente? El paciente pasa por diferentes fases: desintoxicación, deshabituación, prevención de recaídas. En el programa de tratamiento que aquí se sigue está compuesto por una parte conductual, porque tienen unas normas, tienen unos horarios,
tienen unas actividades diarias que deben de realizar, una parte mental o cognitiva, porque tienen sus terapias de grupo, que está dirigida por psicólogos y por terapeutas que son adictos rehabilitados, tienen psicología individual, para trabajar por aquellos factores, aquellos trastornos que igualmente acompañan en otras ocasiones a estos pacientes. Las personas afectadas son ayudadas por profesionales para la eliminación de la sustancia psicoactiva del organismo mediante una retirada gradual y así poder conseguir la estabilidad física. La primera vez que un paciente deja de consumir, puede experimentar varios síntomas físicos y emocionales, entre ellos inquietud o insomnio, depresión y ansiedad. Es cierto que hay muchísimas diferencias individuales de unos pacientes a otros, puesto que la frecuencia de las terapias individuales, tanto con los psicólogos como con la educadora social, varía dependiendo de cada caso. La reinserción es la última etapa, donde se trabaja en la readaptación del paciente en el entorno familiar, social y laboral, que es el objetivo final del tratamiento. Instaura la adicción, lo que es la maduración emocional y demás, de afrontar conflictos, de llevar el estrés, del amor, de los sentimientos habituales, normales de una persona, tú los tienes totalmente distorsionados. Entonces tienes que empezar a afrontar situaciones con muchísima inseguridad. Al principio no, porque al principio solo vas a terapia y te dedicas solo al tratamiento, pero cuando tienes que salir al día a día, a relacionarte con los demás, la relación con mis propias hijas, el aprender a ser padre, aprendí a ser padre, ¿no? Y eso es lo que he aprendido en terapia muchas veces, no es lo que está ocurriendo, sino la lectura que yo saco de lo que está ocurriendo. Si esa lectura a mí me lleva a estados de estrés, de tristeza, de enfado, de ira, de rabia, de frustración, de tal, durante un tiempo me estoy acercando al consumo, porque siempre que he sentido eso, he consumido, pues entonces tengo que empezar, sin huir de la realidad, como decíamos, a mirarlo de otra manera. ¿De qué manera puedo pensar sobre este acontecimiento sin que me lleve a mí a estados anímicos que me acerquen al consumo? Entonces esa habilidad mental a mí me ha venido muy bien. Yo en el programa Hermano Mayor estaba sometido a muchísimo estrés. La reinserción social y laboral, ahí también con otro equipo terapéutico intentamos pues eso, que la incorporación social vaya siendo cada vez más progresiva hasta llegar a obtenerse, y les ayudamos con un programa específico que tenemos, el Insola, a que si no tienen trabajo puedan tener la posibilidad de encontrarlo, ¿no? Porque son muchas las empresas y las entidades que colaboran con nosotros sinérgicamente para que esa persona pueda tener un trabajo. Cuando una persona drogodependiente busca dejar atrás sus problemas de adicción y decide volver a llevar una vida alejada de las drogas, necesita el apoyo de quien está a su alrededor y de la sociedad para conseguir su objetivo. Sí, claro. Todo el mundo se equivoca. Claro, todo el mundo merece una segunda oportunidad en esta vida. Claro, clarísimo. Por supuesto, claro. Claro que lo merece. Desgraciadamente, muchas veces, el apoyo por parte de la sociedad no es el suficiente. Hay que construir juntos un mundo sin prejuicios. Brindar una segunda oportunidad a todas esas personas que necesitan ayuda. Pero yo te recomendaría, ríndete ante la evidencia que no controlas, ten valor para pedir ayuda y humildad para aceptar esa ayuda. Creo que te puede venir muy bien. Y pon en la balanza, si todavía no lo has hecho, cuáles son los costes que tiene tu consumo y los beneficios. Si todavía los beneficios pesan más, seguramente te estás engañando. Normalmente lo que pesa más son los costes. El malestar con la familia, el malestar contigo mismo o contigo misma, el dinero, la salud, los pensamientos destructivos, esa depresión constante, esos son los costes del consumo. Los momentos esos de placer y supuesta felicidad o alegría no pesan tanto como realmente los desastres que la droga está haciendo que pases. En este punto es necesario preguntarse, ¿qué estamos haciendo mal?